versículo es bien importante, es bien lindo, por lo siguiente, porque estaban reunidos todos los discípulos en compañía de la Santísima Virgen María. Nos dirán versículos antes, en el capítulo 1. Estaban los discípulos y hacían algo muy lindo, perseveraban en la oración. Qué importante eso, perseveraban en la oración. Y estaban en compañía de la Santísima Virgen María. Y aquí quisiera decirles algo, miren, cada vez que se reúnen la Santísima Virgen María y el Espíritu Santo, pasa algo supremamente importante en la dinámica, en la historia de la salvación. Recuerden la encarnación, el ángel anuncia a María, bienaventurada del Señor. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti. ¿Y qué sucede? Sucede que nace Jesucristo, el Dios hecho hombre, el rostro divino de Dios y el rostro humano del hombre. ¿Por qué? Porque se juntan el Espíritu Santo y la Virgen María. Segundo momento muy importante en donde se junta el Espíritu Santo y la Virgen María, en Pentecostés. Y nos regalan la fiesta de la iglesia. Nos regalan un nuevo Pentecostés. Nace la iglesia audaz, evangelizadora, en donde deja el miedo y se llena de coraje para anunciar la buena noticia del amor de Dios. En definitiva, María significa la humanidad que está dispuesta a decirle sí a Dios. Hágase en mí según tu palabra. Decirle sí a Dios. Cada uno de nosotros también debe estar en esa disposición de María. Y si nos unimos al Espíritu Santo, que hay que pedirlo, también vamos a hacer obras grandes para la honra y gloria de Dios. Por eso, cada uno de nosotros debe seguir ahí el ejemplo de María, perseverando en oración y dispuesta a decirle sí a la voluntad de Dios. Vamos a continuar pues con el texto donde nos dice así: de repente un gran ruido que venía del cielo, como un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban, y se les aparecieron unas lenguas como de fuego, repartidas sobre todos. Y allí los que estaban quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les inspiraba. Por aquellos días había en Jerusalén personas de muchos países, y a todos les escuchamos hablar en nuestra propia lengua. ¿Acaso no son todos estos galileos? ¿Por qué es que les escuchamos hablar en nuestra propia lengua? Si aquí hay personas de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, y empieza a decir un montón de lugares, y al final termina diciendo: y a todos les escuchamos hablar en nuestra propia lengua las maravillas del Señor. Palabra de Dios. Bueno, vamos a eso. En primer lugar, en el principio, ¿todos hablaban la misma lengua o diferente? Diferente lengua, porque eran de distintas regiones, ¿cierto? Al principio todos hablaban diferente lengua, pero luego llegó el Espíritu Santo, ¿y qué sucedió? Todos empezaron a hablar la misma lengua. La misma lengua. ¿A usted eso no le parece como muy curioso, muy interesante? ¿Qué será lo que significa? Al principio todos hablaban lenguas diferentes, pero llega el Espíritu Santo y todos comienzan a hablar la misma lengua. La misma lengua. ¡Qué bonito eso! ¡Qué bonito eso! Imagínese usted, yo creo que a usted y a mí eso nos serviría. ¿No? Que aquí estuviera alguien hablando en francés, otro en inglés, otro en cualquier idioma, en alemán, y yo a todos los escuchara en español. A los que todavía nos da brequita el inglés, ¿cómo nos gustaría que eso nos pasara, no? Que nos hablaran en inglés y nosotros escucháramos en español, y nosotros hablar en español y que el otro escuchara en inglés. Bueno, ¿qué es eso tan curioso que está sucediendo ahí? La misma Biblia nos lo explica. Y para eso vamos a leer en el libro del Génesis, en el capítulo 11, donde nos habla de la Torre de Babel. ¿Se acuerda de la Torre de Babel? ¿Cómo no? Y mire cómo empieza. En aquel tiempo todo el mundo hablaba el mismo idioma, pero
Pero se dijeron, voy a avanzar, vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo para volvernos famosos. ¿Ah? ¿Cómo les parece? Una torre que llegue hasta el cielo para volvernos famosos. Pero resulta que la torre se derrumbó. Y cuando se derrumbó la torre, todos quedaron hablando idiomas diferentes. Idiomas diferentes. ¿Qué fue lo que pasó en Pentecostés? Todos hablaban idioma diferente. Perseveraron en la oración, llega el Espíritu Santo y todos quedaron hablando el mismo idioma. Y en Babel, ¿qué pasó? Todos hablaban el mismo idioma. Quisieron hacer una torre que llegara hasta el cielo, se derrumba la torre y todos terminan hablando idiomas diferentes. Vamos a explicar qué significa eso porque es muy interesante. El cielo en la Sagrada Escritura también significa Dios. Hablar del reino de los cielos o hablar del reino de Dios, ¿cierto? Entonces, hacer una torre hasta el cielo significa quitarle el puesto a Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando en nuestra vida los seres humanos no tenemos en el centro de nuestro proyecto de vida a Dios, en el centro de nuestro corazón a Dios, en el centro de nuestros ideales a Dios, cualquiera que sea el plan, cualquiera que sea el proyecto, se derrumba, se viene abajo. Hay personas que dicen, no, yo no creo en Dios, yo creo en la ciencia, ¿cierto? Hay personas que quieren sacar a Dios de la universidad, del estudio. Hay personas que quieren sacar a Dios de la familia, de la relación de pareja, del trabajo. Y cuando sacamos a Dios por cualquier motivo, esa torre se derrumba. Ese proyecto no llega a su fin. Cuando ponemos en el lugar de Dios cualquier otra cosa, el dinero, el placer, el poder, el tener, el aparecer, cualquier otra cosa, ese proyecto se derrumba. Cuando en el grupo de oración, atención a esto, cuando en la familia Dios no es el centro, pasa lo que pasó en Babel. Todos hablan su propio idioma y la torre se derrumba. Miren qué interesante. Llega uno y le pregunta a una parejita, ve, ¿y qué pasó con tu esposo? Ah, nos divorciamos. ¿Sí? ¿Y por qué? Miren lo que dice. No nos entendimos. No nos entendimos, dice. Y a uno le provoca preguntar, ¿cómo así que no se entendieron? ¿No hablaban pues el mismo idioma? ¿O es que les pasó como en Babel? ¿O será que les pasó como en Babel? ¿Y qué fue lo que pasó en Babel? Que en la relación el centro no era Dios, sino cualquier otra cosa. Entonces el proyecto se derrumba y cada uno empieza a hablar su propio idioma. ¿Cómo así? Cada uno empieza a jalar según sus intereses egoístas. Cada uno empieza a jalar según sus intereses superficiales. Y por más que hablan no se entiende, porque no tienen a Dios en el centro de su corazón. Por más que hablan no se pueden comprender, porque lo que hay en el centro no es Dios, sino Babel. Una vez estaba en la universidad y le pregunté a un profesor brillante, muy inteligente, un gran ingeniero, y le pregunté, profe, ¿usted cree en Dios? Y me respondió esto, que si creo en Dios, yo soy Dios. Imagínense, yo soy Dios. Él, lleno de soberbia, lo dice. Se cree en Dios. Pero ¿cuántas veces usted y yo quitamos la palabra de Dios y ponemos nuestros propios criterios, nuestros propios intereses, nuestra propia manera de pensar en el lugar de Dios? Y la absolutizamos como si fuera palabra de Dios. Es que en esta casa se hace lo que yo digo. Es que yo tengo la razón. Es que esto es así. Y creemos que somos un pequeño diosecito. Un pequeño diosecito. Y cuando ponemos algo distinto a Dios en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestro corazón, en el centro
si ponemos la ciencia en el centro, lo que sea, ¿por qué no se entienden las parejas? Porque Dios no está en el centro. ¿Por qué se dividen las familias? Porque Dios no está en el centro. ¿Por qué se dividen las naciones? Porque hay guerras en la sociedad. Porque Dios no está en el centro. Ni del país, ni de la ciudad, ni de la familia, ni de la educación, ni del ser humano. En el corazón del hombre el centro lo ocupa otro lugar. Eso es lo que se llama idolatría. Y por eso lo que tenemos que hacer hoy es un nuevo Pentecostés. Que venga el Espíritu Santo. Reunirnos en oración para que en lugar de que cada uno hable su propio idioma, nos pase como el Pentecostés. Así vengamos de regiones diferentes. Así usted haya nacido en un país y sus hijos en otro. Así cada uno tenga una manera de pensar tan distinta. Como tenemos a Dios en el centro del corazón, cada uno lo escuchamos hablar en nuestro propio idioma. A cada uno lo escuchamos hablar en nuestro propio idioma. Porque eso es lo que pasa cuando llevamos a Dios en el centro de nuestra vida. Escuchamos hablar en nuestro propio idioma. ¿Y saben cuál es ese lenguaje? El lenguaje del amor. Miren, nosotros creemos en un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Un Dios uno y trino. Los padres de la iglesia tienen una reflexión muy linda diciéndonos que Dios Padre es el que ama, Dios Hijo es el amado y Dios Espíritu Santo es el amor. El amor. Por eso cuando viene el Espíritu Santo, ¿cuál es nuestro lenguaje? El lenguaje del amor. El lenguaje del amor no es el de Johnson & Johnson, no. ¿Cierto? Las propagandas, no. El lenguaje del amor es el lenguaje del Espíritu Santo. Y entonces, la psicología femenina es muy distinta a la masculina. Ella es de un país, yo de otro. Tenemos muchas diferencias. Pero lo que habita es el lenguaje del amor. La familia, con todas las dificultades que tiene, es que estos hijos de ahora no los entiende nadie. Es que la juventud, por Dios, y los jóvenes diciendo, es que mis papás parecen de la era del hierro. ¿Qué es esto, por Dios? Pero si habita Dios en el centro, el lenguaje es el lenguaje del amor. Ahora sí, muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que hizo la primera comunidad. Perseverar en oración para que en nosotros esté el Espíritu Santo y tengamos el lenguaje del amor. Miren, hay un filósofo bien interesante, polémico, pero totalmente contrario a la fe católica, Nietzsche. Y Nietzsche decía esto: Dios no existe, Dios ha muerto, Dios ha muerto. Y en sus teorías también tenía otras frases, como esta: el infierno son los otros. El infierno es el otro. Imagínense, claro, como él no tenía a Dios, las relaciones con los demás eran unas relaciones de pelea, de batalla, de conflicto. Porque cuando Dios no existe, el otro se transforma en el infierno. Por eso lo que nosotros tenemos que hacer es un nuevo Pentecostés, una nueva vida que transforme por completo nuestra historia. Y todos, cuando vivamos ese Pentecostés, vamos a convivir de una manera diferente. Acabo de llegar de una misión en una ciudad de Colombia, de Cúcuta, y me impactó muchísimo un testimonio de un joven. Allá está un amigo que tiene el don de la música, y entonces quiso formar un ministerio de jóvenes para alabar y bendecir al Señor. Y me faltaba la persona que tocara el bajo, ¿cierto? Ese instrumento. Y entonces dijeron, no, dijo él, consíganse a otro, así ese no sea muy creyente, tráiganlo, contate que quede el ministerio entero y después lo vamos evangelizando poco a poco. Y entonces, listo, uno dijo, yo le voy a decir a un amigo, pero al amigo que le dijo, miren la pinta con la que llegó, era un punquero, rockero,
metalero, etcétera. Y llega así con una cresta, con los blue jeans todos rotos, lleno de tatuajes, con un piercing en todo lado, con un hueco en la oreja, esos que se hacen de este tamaño, que parecen unos indios. Bueno, y apenas lo va viendo llegar, el amigo mío dice, ¿y a quién se le ocurrió traer este loco, por Dios? Bueno, no había Dios. Resulta que el joven era muy buen músico y listo, lo dejaron cantar. Empiezan a cantarle a Dios, empieza el momento de oración, empieza el momento de sanación, empiezan a hablar de los problemas con la familia, con el papá, con la mamá. Y este muchacho ahí empieza a tocar el bajo y a llorar. Y a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y los otros músicos allá hacen codazos. Ese está ahí llorando. Y hoy él cuenta su testimonio. Y hoy es un gran evangelizador. Y miren lo que cuenta, es precioso. Miren lo que cuenta. Él dice, ¿saben yo qué cantaba? Yo cantaba esa música satánica para que las personas se dieran golpes. ¿Ustedes sabían que eso es un baile que se llama el pogo? ¿Y en qué consiste el pogo? Es un montón de locos vestidos de negro con taches en todos lados, que cuando empiezan a cantar es todos contra todos a darse patadas y puños. Y entonces él dice, yo pasé de cantar eso a cantarle a Dios. Pero la primera vez que fui a cantarle a Dios, yo era ahí tocando y pensando, que esto es cuando se van a dar patadas y puños. Este grupo tan raro, aquí no se pegan. ¿Ah? Aquí se abrazan, qué bonito. Aquí tienen el Espíritu Santo, no viven en Babel, sino en Pentecostés. Y entonces, claro, a mí me impacta mucho el testimonio de él, porque ha vivido una transformación impresionante. Claro, toda esa vida venía de resentimientos con sus padres, conflictos en el hogar, y era un escape, un deseo de morirse poco a poco, en definitiva. Pero cuando conoció al Señor, cómo perdonó a sus papás, cómo se la lleva bien hoy con ellos, y cómo se transformó su familia, cómo vivían un Babel y hoy viven un verdadero Pentecostés. Usted y yo también tenemos por ahí una que otra personita con la que no hablamos el mismo idioma, ¿sí o no? ¿Le ha pasado o no? O eso no pasa por aquí. Piense a ver quién es su Babel. Piense a ver con quién es que usted no se entiende muy bien. ¿Cierto? Usted y yo también tenemos por ahí una personita con la que vivimos en Babel. En Babel. Vean, les voy a leer un texto muy hermoso del libro del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías, que es uno de los profetas más lindos de toda la Sagrada Escritura y uno de mis favoritos también. Tiene el hebreo más refinado de toda la Biblia. Y dice así, capítulo 11 del libro del profeta Isaías. Del tronco de Isaí sale un retoño que brota sus raíces. Y el Espíritu del Señor está continuamente sobre él. Él dará sabiduría, inteligencia, prudencia, conocimiento y temor de Dios. Él no juzgará según las apariencias, ni dará sentencia fundándose en rumores. Juzgará con justicia a los débiles y defenderá los derechos de los pobres. Sus palabras serán como una vara para castigar el violento, y con el soplo de su boca hará morir al malvado. Siempre estará vestido de justicia y de verdad. Y miren lo que va a pasar, miren. Entonces el lobo y el cordero vivirán en paz. El becerro y el león crecerán el uno al lado del otro y se dejarán guiar por un niño pequeño. La vaca y la osa serán amigas y sus crías descansarán juntas. El león comerá pasto como el buey y el niño podrá jugar en el hoyo de la cobra. Podrá
meter la mano en el nido de la víbora, y en todo mi monte santo no habrá quien haga ningún daño. Palabra de Dios. Qué hermosura ese texto, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo inició el texto? El Espíritu del Señor estará continuamente sobre él. ¿De quién está hablando? De Jesús, del Mesías. Luego nos habla de los dones del Espíritu Santo: sabiduría, inteligencia, prudencia, temor de Dios, los 7 sagrados dones del Espíritu Santo. Y luego nos habla de qué va a pasar cuando el Espíritu Santo entre en nosotros. Pentecostés, claro. ¿Y qué va a pasar? La vaca y la osa serán amigas. Si yo le dije, todavía se puede reconciliar con su suegra. La vaca y la osa serán amigas. ¿Cierto? Si el león y el buey estarán juntos, imagínense, vean. Por ahí escuché yo un predicador que decía que un señor le dijo que a la esposa le decía cuando se enojaba que parecía un patico. Un patico. ¿Y por qué un patico? Porque era una combinación entre pantera, tigre y cocodrilo. Patico, pantera, tigre y cocodrilo. Yo sé que su esposo no dice eso de usted, ¿cierto? ¿Ah? O tal vez usted sí de su esposo. Pero le tengo la esperanza. Cuando el Espíritu de Dios llegue sobre nosotros, la vaca y la osa serán amigas. El león y el buey pastarán juntos. El lobo y el cabrito estarán ahí sin hacerse ningún daño. Vivirán en paz. Una de las frases de Nietzsche justamente es esa: el hombre es el lobo del hombre, el lobo es el depredador del hombre. Porque cuando no tenemos a Dios, cada uno está buscando cómo aplastar a los demás para salir adelante. Cada uno está buscando a quién pasarle por encima para salir adelante. Y el hombre se convierte en el lobo del hombre. Pero cuando tenemos a Dios, el lobo y el cabrito vivirán en paz. O sea, hasta usted con su patico van a poder convivir. O hasta ¿cómo es? Usted con su patico. O hasta, etcétera, etcétera. Con cada uno de los que nos cueste la convivencia. ¿En dónde? En la familia. ¿En dónde? En el trabajo. ¿En dónde? En el grupo. En el grupo. También hay patitos en el grupo de oración. Ah, no, aquí no. Que son en los otros grupos de oración. Ah, bueno. En los otros grupos de oración sí hay. Aquí no. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que perseverar en la oración en compañía de María. El Concilio Vaticano II nos dice que la Virgen María es espejo, imagen de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Perseverar en oración dentro de la Iglesia Católica, pidiendo Pentecostés, pidiendo el Espíritu Santo que venga en ayuda de nuestra debilidad, pidiéndole al resucitado que venga y nos muestre la manera correcta de vivir, que nos regale el don entre los dones espléndidos de Dios, pidiéndole al Espíritu Santo que se haga Pentecostés, que el Espíritu del resucitado sobrepase y nos lleve a todos al cuerpo de la Iglesia y nos llenemos todos de ese Espíritu del resucitado. ¿Qué necesidad tenemos hoy de Pentecostés? ¿Usted en su familia vive un Babel o un Pentecostés? ¿Usted en su relación de pareja vive un Babel o un Pentecostés? ¿Usted en su trabajo vive un Babel o un Pentecostés? Pues lo que estamos necesitando es perseverar en oración para que dejemos cada uno de hablar su idioma egoísta, su idioma que no lo lleva a ningún lado, su lenguaje superficial, y empecemos todos a hablar el lenguaje del amor, el lenguaje del Espíritu Santo, porque como diría San Pablo en la carta a los Romanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Amén.
estamos invitados a hablar el lenguaje del amor, el lenguaje del Espíritu Santo, a empezar a comprender a los demás, a perdonar a los demás, a empezar a dejar los resentimientos, los odios, a empezar a dejar todo lo que no nos deja salir adelante. Y como decía ahorita preciosamente la canción, retomando la famosa oración de San Francisco de Asís, que yo no busque tanto ser comprendido, sino más bien comprender. Que yo no busque tanto ser perdonado, sino más bien perdonar. Que yo no busque tanto ser reconocido, ser aceptado, ser amado, sino aceptar y amar a los demás. Eso es vivir Pentecostés, ponerme en los zapatos del otro, quebrar mi orgullo y empezar a vivir el lenguaje del amor. ¿En dónde? En la familia. ¿En dónde? En el trabajo. ¿Con quién? Con los hijos. ¿Con quién? Con el esposo. ¿Con quién? Con las personas que nos rodean. Dice el Evangelio según San Juan que el Señor resucitado se aparece a los discípulos que estaban encerrados por miedo. Capítulo 20, verso 19 y siguientes del Evangelio según San Juan. Estaban encerrados por miedo y el Señor se les aparece diciendo: la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron al ver a Jesús. Y Él les dijo nuevamente: la paz con ustedes. Así como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Y atención a esto, vean, sopló sobre ellos. Sopló sobre ellos. Y les dijo: reciban el Espíritu Santo. ¿A ustedes no les parece eso muy raro? Sopló sobre ellos. Yo la primera vez que leí ese texto, la verdad quedé como confundido. ¿Cómo así que le sopló? ¿Será que alguno tenía un sucio en el ojo o qué? ¿Ah? ¿Por qué le sopló? ¿Qué significa eso? Pero la misma Biblia nos explica. Tan bonita la Biblia, ¿no? La Biblia es apasionante. Descubrir y aprender la Escritura. San Jerónimo nos dice que desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Y el Papa Benedicto XVI aumenta esto en el documento de Aparecida. Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo y renunciar a anunciar. ¿Qué necesidad tenemos de conocer la palabra de Dios, cierto? Los invito a escuchar ahí algo, aprovecho el programa de la Escuela Bíblica en Radio Paz. ¿Algunos ya lo escucharon? Lunes, miércoles y viernes. Y ahí vamos aprendiendo cositas de Biblia. Muy bien. Lunes, miércoles y viernes a las 6:30. Bueno, miren, la misma Biblia nos explica por qué le sopló. Porque en el libro de Génesis nos cuenta el capítulo 2, verso 7, cómo creó Dios al hombre. Y lo creó de la siguiente manera: tomó el Señor barro del suelo, tierra del suelo, y la sopló. Y así les dio vida. Entonces, ¿qué es la creación del hombre? Lo que es el hombre es barro, tierra, con el soplo de Dios. Con el soplo de Dios. Y ahí se da la primera creación. Jesucristo nos está regalando la segunda creación. Cuando Él nuevamente nos sopla, nos vuelve a crear. Hace que nazcamos en el Espíritu. Nacer en el Espíritu nos está volviendo a crear. Entonces, lo que hace Jesús resucitado, miremos ese Jesús. Imagínense lo que entra en nuestra vida. Y lo que hace es soplar, volvernos a crear. Eso es lo que necesitamos ustedes ya. Que Dios nos vuelva a crear. Y lo que les pasó a los discípulos era que estaban encerrados, llenos de miedo. Llenos de miedo. Cierto que el miedo nos hace mucho daño. El miedo nos paraliza. El miedo nos acompleja. El miedo nos entristece y el miedo nos hace reaccionar con violencia. Por eso Jesús lo que quiere hacernos hoy a nosotros es quitarnos el miedo. ¿A quién le interesa que Jesús le quite el miedo? Uy, a mí también. Señor, quita
quítame este miedo, y eso solo lo hace Jesús resucitado por la obra del Espíritu Santo. Por eso, las palabras más preciosas que he escuchado yo en la vida espiritual, de las más preciosas, las palabras del Papa Benedicto XVI, en el momento en que inicia su pontificado, y dice así: no tengan miedo, abran todavía más y más las puertas de su corazón a Cristo. Claro, ya las había escuchado de Juan Pablo II, pero él ya las dice de la siguiente manera. Como escucha Juan Pablo II que dice, no tengan miedo, entonces él dice, como quien se llena del Espíritu Santo, no tenemos miedo, porque Cristo nada quita y lo da todo. Cristo no quita nada de lo que hace la vida bella, maravillosa, apasionante. Cristo no quita nada de lo que le da sentido a la vida. Por eso no tenemos miedo, porque Cristo nada quita y lo da todo. Amén. ¿Eh? Qué sanadoras esas palabras, ¿no? Qué sanadoras las palabras del sumo pontífice. Tremendo teólogo es. Yo lo admiro bastante. Leer a Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret es de las cosas más apasionantes, más lindas que hay. Es un teólogo fenomenal. Los invito a que lo lean, los que puedan. De verdad que sí. Y vamos a hacer eso nosotros. Nos vamos a llenar del Espíritu Santo para poder decir con la Iglesia, con el Papa, no tenemos miedo. No le tenemos miedo a nada ni nadie, porque ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? No le tenemos miedo a nada ni nadie, porque el amor perfecto echa fuera el miedo. Y nosotros llevamos el amor perfecto, que es el amor de Cristo, que nos acompaña, nos guarda y nos rescata. No tenemos miedo porque no importa lo que estemos pasando o las situaciones difíciles. Dios es más fuerte. Dios ha vencido. El amor de Dios es más grande. El amor de Dios ha vencido la muerte. El amor de Dios manifestado en Jesucristo. No tenemos miedo porque no solo tenemos problemas, situaciones difíciles, sino que tenemos un Dios gigantesco, enorme, amoroso, que nos perdona, nos consuela y nos ama. No solo tenemos esas situaciones difíciles, también tenemos a Dios. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y si Dios está a mi favor, ¿quién va a estar en contra mía? Yo sin Dios no soy nada, pero yo con Dios, mayoría aplastante. Vamos a terminar orando para que Dios nos quite el miedo. Vamos a reunirnos como la primera iglesia, como la iglesia primitiva, en compañía de la Virgen María, para que vivamos un nuevo Pentecostés. Le invito a que se ponga de pie y vamos a iniciar esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú estás aquí en medio de nosotros. Tú no lo prometiste, Señor, y tú no eres un Dios mentiroso, tú eres un Dios de verdad. Tú estás aquí. El Evangelio de la Eucaristía el domingo pasado nos lo decía. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes todos los días. Por eso el Señor está aquí. No estás solo, no tengas miedo. El problema que tienes no es más grande que el Dios que tienes. La situación difícil que tienes no va a superar el amor tan grande y misericordioso de Jesucristo. No tengas miedo. Nada ni nadie podrá contra ti, ni siquiera tu peor enemigo, porque todos han sido vencidos en la cruz del Calvario. Señor, pasa con tu Espíritu Santo. Mira el poder del pecado cuando lo envías tu aliento. Mira el vacío del hombre si tú no me llenas por dentro. Señor, pasa quitando los miedos de toda esta comunidad. Pasa quitando los miedos de esta comunidad y sus familias. Pasa llevándote los miedos de tu iglesia, Señor, y de echarlos al fondo del mar y cámbianos ese miedo
Cámbianos ese miedo por amor. Porque el amor perfecto echa fuera el miedo. Señor, es tu obra. Señor, tú estás conmigo. Y que en esta noche todos experimentemos una nueva y poderosa efusión de tu Espíritu Santo, que nos susurra al oído: yo estoy contigo, tú eres mi hijo. Como dirá San Pablo en la carta a los Romanos, el Espíritu Santo nos hace clamar: Abba, Padre. Es decir, que no estamos huérfanos, que no estamos solos, que tenemos a Dios. Y yo con Dios estoy en paz. La paz a ustedes. La paz. Y Él, resucitado, allí nos sopló. Nos envía su Espíritu, que nos quita el miedo.